Hola, hola, siguiendo con la parte 2 del modelo de Ramsey, vamos a recordar la ecuación última que teníamos, que era precisamente la, digamos, la ecuación de la dinámica del consumo, que era CDT sobre CT, C puntico sobre CT, normalito, igual a F de K' menos delta más ml más el P de la impaciencia, todo eso sobre la aversión al riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primero, hallar un ST con una función cualquiera. En este caso vamos a utilizar una función de tipo Cobb-Douglas. Posteriormente lo que vamos a hacer es, con esta función cualquiera, no vamos a utilizar la Cobb-Douglas, sino vamos a utilizar una función cualquiera, y vamos básicamente a hallar o hacer el diagrama de fase. Primero vamos a observar las isoclinas, el análisis de cómo funciona o cómo se efectúa en el contexto de X y Y, precisamente las isoclinas, bueno, en fin. Entonces, como primera medida, como bien ya les mencioné, es hallar básicamente el CT. Para ello vamos a considerar una función de producción de tipo Cobb-Douglas. Como bien ya les había mencionado también, la función en este caso es de tipo per cápita. Por ende, como bien ya sabemos, la tipo Cobb-Douglas se manifiesta o se pone, digamos, de esta manera. El coeficiente de la tecnología multiplicado por AK elevado por un alfa, y los trabajadores elevado por 1 menos alfa, evidentemente. A continuación, como bien ya sabemos, lo vamos a ponerlo en términos per cápita, ¿cierto? Entonces, para ello lo que hacemos es simplemente dividir por el número de trabajadores que tenemos en esta economía, que simplemente es sobre él. Bueno, siguiendo digamos, con la parte matemática, con la parte algebraica, tenemos acá alfa, y este término que está elevado a 1 menos alfa, también podemos escribirlo como L a la 1, el 1 está implícito ahí, sobre, bueno, multiplicado que diga, menos alfa, elevado a la menos alfa. Todo eso sobre el término que ya tenemos acá, que evidentemente es L. Entonces acá simplemente podemos cancelar esos dos, y al final tenemos que acá, como está negativo por leyes de los exponentes, simplemente podemos bajarla acá, y eventualmente también por leyes de exponentes podemos elevar todo esto a alfa. Entonces esto es, digamos, K mayúscula o K grande. Podemos, como K está dividido sobre L, entonces esto eventualmente ya se vuelve en un K chiquito, por así decirlo, es decir, en un K alfa. Por consiguiente, ya tenemos la función de producción de tipo Cobb-Douglas en términos per cápita. Ahora, lo que hacemos es, tenemos otro paso, y es que necesitamos la función de producción marginal, ¿cierto? Entonces derivamos la función de producción en términos del capital, y esta derivada simplemente es, bajamos alfa, mantenemos el K y el alfa también, y simplemente restamos menos 1. Entonces ya tenemos la función de tipo per cápita y la reemplazamos acá. Reemplazando tenemos que CDT es igual a alfa K alfa menos 1. Entonces delta más ml más p, todo eso sobre la aversión al riesgo. Simplemente reemplacé FK' en esta. Ahora lo que vamos a hacer
bueno, la idea evidentemente es hallar CT, ¿cierto? Entonces integramos esta para tratar de despejar esta. Integramos en términos del tiempo, integramos en ambas partes en términos del tiempo, CDT sobre CDT en términos del tiempo, y en esta también integramos. En esta como sabemos que, digamos, la aversión al riesgo es constante, entonces podemos sacarla acá. Bueno, más adelante la vamos a sacar, pero pues digamos anticipadamente ya lo vamos mencionando para pues poder sacarla más adelante. Menos delta más m más p en términos de t. Bueno, acá me quedo como, me quedo como un poquito más chiquito, pero bueno. Derivando esto, tenemos que c puntico sobre ct es igual al logaritmo natural de ct. Esto pues evidentemente sale, la aversión al riesgo sale, y derivando, sabemos que kt está en términos del tiempo, ¿cierto? Entonces la antiderivada de esto, es decir, la integral de esto, simplemente sería bajar esto y sumar, bajar el exponente y sumarle más 1 al exponente. Entonces, haciendo eso, vamos a tener que alfa, es decir, a por alfa, k, bueno, escribamos básicamente todo, k menos 1 más 1, haciendo la integral, alfa menos 1 más 1, bueno, ya hemos efectuado la integral, menos delta más p más m, todo eso multiplicado por la integral de esta, que simplemente es ponerle t porque ponerle un t porque es una constante. Entonces pues acá miramos que esto y esto se van, 1 menos 1 pues 0, ¿no? Esto también se va, y también podemos cancelar el alfa y esta alfa. Ahora lo que tenemos es el logaritmo natural de ct igual a 1 sobre teta. Esto multiplica a todo esto, evidentemente. Se me olvidó eso, qué pena. Y lo que tenemos es que a es igual a k elevado a la alfa, porque el resto de términos ya se canceló efectivamente, más delta p más m, ¿cierto? Entonces, todo eso multiplicado por t. Entonces, más la constante de integración, se me olvidó. En este caso, usualmente uno siempre pone c, ¿cierto? Pero podemos confundirlo con el consumo. Entonces, para tratar de evitar, digamos, ese tipo de cosas, vamos a ponerle s. Y acá también, para evitar ese tipo de cosas, vamos a ponerle s. A continuación, lo que vamos a hacer, básicamente, es, digamos, tratar de despejar ct. Podemos dejarlo ahí, pero pues evidentemente es mejor despejar el ct. ¿Cómo despejamos el ct? Podemos aplicarle exponencial o Euler, como ustedes quieran llamarlo, aplicando, digamos, exponencial tanto aquí como aquí. Tenemos que esto y esto se van, entonces ya tenemos el ct planteado. Es el ct planteado. Podemos, digamos, esta exponencial agarra todo, ¿cierto? Pero eventualmente el exponencial se distribuye tanto aquí como aquí. Entonces esto se vuelve una constante cualquiera. Entonces simplemente podemos poner una constante cualquiera que multiplica a todo esto que tenemos acá, hasta aquí, porque esta ya se vuelve una constante cualquiera, ¿cierto? 1 sobre teta, volvemos a escribir todo esto, k alfa menos p más delta más m. Bueno, esto lo escribo pues a veces desordenado, pero el hecho es que
digamos, es lo mismo. Entonces, bueno, en conclusión ya hemos hallado el consumo. El consumo, en este caso, específicamente con una Cobb-Douglas en términos de tipo per cápita. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, tenemos que tener presente las ecuaciones anteriores. Vamos a, digamos, volver a traer a coalición las ecuaciones anteriores. Sabíamos que C puntico es igual a f de k menos c de t igual a m más n más delta, ¿cierto? Todo eso multiplicado por kt. Esto dado a la ecuación anterior. Eventualmente teníamos que el c de t era igual a 1 sobre alfa, todo eso multiplicado por fk' menos p más m más delta. Entonces, como punto 1 o como primer paso, por así decirlo, paso 1, lo que hacemos es hallar las isoclinas. ¿Qué son las isoclinas? ¿O cómo se hallan? Las isoclinas básicamente se hallan igualando k punto igual a 0 y c punto igual a 0. K punto o C punto igual a 0. Entonces, para hallar C punto igual a 0, bueno, para hallar el C punto e igualarla a 0, tenemos que hacer digamos, un paso adicional, que es básicamente despejar C punto para tener, digamos, esta ecuación. Hallándose, bueno, despejando C punto está, bueno, esto está bastante fácil. Como está multiplicando, simplemente lo pasamos a dividir al otro lado, considerando la misma ecuación que ya teníamos, P más M más el delta, multiplicando el CT, claramente. Entonces, bueno, primero vamos a hallar el KT, que es como el más fácil, por así decirlo. Entonces, nótese que si K igualamos a 0, tenemos que f de k menos c de t menos m más n más delta sobre k es igual a 0, ¿cierto? Acá lo que podemos hacer es despejar ya sea el consumo o la función. Por facilidad vamos a despejar el consumo. Despejamos el consumo. Esto pasa como acá de forma positiva y el resto queda igual, es decir, f de k menos m más n más delta. Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, derivar la función del consumo en términos del tiempo, ¿cierto? Entonces, haciendo eso tenemos que C punto, es decir, la derivada del consumo, es igual a fk' menos m más n más dl. Acá podemos hacer un paso adicional también. Así que, bueno, si la idea es hallar, digamos, el capital de oro, es decir, el capital de oro, es decir, el capital que maximiza el consumo, acá podemos igualarlo a 0. Igualando a 0 tenemos que la función de f de k es igual a m más n más delta. M más n más delta, que sería la función que, bueno, la función no, el capital de oro, que pertenece al capital de oro. Ahora vamos a analizar el diagrama de fase en este contexto. El diagrama de fase vamos a poner en el eje vertical como CT y en el eje horizontal como KDT. Sabemos que la función, que esto
es decir, el capital puntico se distribuye de esta manera, se distribuye o se manifiesta de esta manera, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá a continuación es hacer una especie de análisis económico, pues básico, ¿cierto? Por lo tanto, supongamos que digamos, hay un cambio en el consumo, hay un cambio en el consumo en el tiempo, y este cambio tiende a bajar, es decir, es de tipo negativo. Entonces lo que yo espero, entonces si el consumo baja, evidentemente el capital tiene que subir, es decir, en la parte de abajo, por así decirlo, esto siempre es positivo, esto siempre es positivo. Contrariamente, si hay un cambio en el consumo y en el tiempo, pero si esto sube, entonces esto o en el capital tiende a bajar, es decir, es negativo, y por lo tanto va a la izquierda. Va a la izquierda y a la derecha. Ya tenemos, digamos, una parte importante realizada. Bueno, pasamos a la siguiente hoja. Y a continuación lo que vamos a hacer es analizar la segunda isoclina. ¿Qué es lo que nos decía la segunda isoclina? La segunda isoclina nos denotaba que CDT punto era igual a 0. CDT punto era igual a 0. Para todo CDT que era igual a... Vamos a recordar el CDT, ¿cuál era? F de K' menos P más M más delta que multiplica AK de T. Acá vamos a analizar dos cosas. Todo es igualado a 0, ¿cierto? Vamos a analizar dos cosas. Notemos que si K de T es igual a 0, pues esto es imposible, porque K de T previamente ya habíamos mencionado que era diferente de 0. Es decir, el capital no es 0 en este caso. Por eso es que estamos tratando como de hallar el capital. Por lo tanto, el único que puede ser 0 es básicamente esto. Entonces, asumiendo que eso es 0, porque el KDT es diferente de 0, por lógica y por el contexto del ejercicio, entonces el único que puede ser 0 es esto, P más M más delta igual a 0. Entonces acá podemos despejar FK', que es igual a P más M más delta. Que esto al mismo tiempo se conoce como el pertenece al K de oro modificado, no el K de oro que maximiza el consumo, sino el K de oro modificado. Entonces, como bien hemos observado, esto es una constante, ¿cierto? Entonces, analizando en el contexto del consumo y del capital, como esto es una constante, esto se pronuncia como una línea vertical. El CDT se pronuncia como una línea, CDT puntico se pronuncia como una línea vertical. Entonces acá es básicamente hacer lo mismo. Entonces supongamos que en este lado, es decir, en este lado, el capital, el consumo cambia en términos del tiempo. El consumo cambia en términos del tiempo y es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si el consumo sube, evidentemente el capital baja. Contrariamente, si hay un cambio en el consumo, en el tiempo, y ese consumo es positivo, es porque el consumo, pues evidentemente sube. Acá el consumo sube y el capital
por otro lado, o contrariamente, digamos, baja de alguna forma. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un análisis dependientes. Entonces, sabemos que tenemos esta ecuación f', tenemos el f oro y el f oro modificado. El f oro, como bien ya habíamos sacado anteriormente, el f oro es igual a n más ml más delta, ¿cierto? Este es el f oro. Pero el f oro modificado es p más m más delta. Bueno, se supone usualmente que la tasa vegetativa siempre es menor a la impaciencia. Siempre es menor a la impaciencia. Por lo tanto, como esto y esto son iguales y la tasa vegetativa siempre es menor a la impaciencia, lo que vamos a ver es que el K de oro es menor al K de oro modificado. Pero adicionalmente, este K de oro y el K de oro modificado vamos a apreciarlos como las pendientes. Como las pendientes de la recta que pertenece al K punto. Entonces, nuevamente vemos el K punto. Nuevamente vemos el análisis gráfico. Y tenemos esto, el K punto. Entonces, sabemos que la pendiente del K oro modificado es mucho mayor, demasiado mayor. Entonces, acá evidentemente la pendiente es mayor, pero acá ya la pendiente es nula o relativamente menor, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, asumiendo que el K, que la pendiente acá es mayor, entonces el C punto va a pronunciarse más o menos acá. Mientras que el K de oro va a estar aquí más o menos. Porque acá evidentemente no hay tanta pendiente. El K de oro va a estar acá. Ahora vamos a tratar de unir todas las ecuaciones. Para ello vamos a considerar, digamos, cuatro regiones o cuatro tipos cuatro regiones básicamente para analizar. Acá tenemos la región 1, por así decirlo. Acá tenemos la región 2, la región 3 y la región 4. Entonces, en la región 1 sabíamos que si, digamos, acá esto es el capital, ¿cierto? Acá, entonces, en la región 1 podemos analizar que si, suponiendo que si el consumo baja, entonces el capital aumenta de manera positiva hacia la derecha. Cuando es positivo siempre es a la derecha, y si es negativo siempre es a la izquierda, ¿cierto? Y adicionalmente, si digamos, si el capital baja, es decir, si el capital baja, el consumo también tiende a subir. Por otro lado, en este lado, digamos en la segunda región, no hay más de lo mismo, es decir, el capital siempre sube si el consumo baja, y adicionalmente el consumo sube si el capital pues baja, ¿cierto? Acá en la región 3 sabíamos que el capital bajaba, ¿no? Debido a que hay mucho consumo. Entonces, siguiendo, pues digamos, esta lógica, en este
En este caso, el consumo baja debido a que el capital sube. Acá no hay más de lo mismo. La rayita acá siempre, digamos, siempre es como una especie de ley, es decir, la rayita va para acá debido a que esta rayita previamente ya estaba. Y como en este caso esto estaba subiendo, adicionalmente esto suben debido a que hay poca evolución del capital, por así decirlo. Entonces ya hemos notado que hay como una especie de dinámica, y es la siguiente. Acá hay una flecha por acá, por así decirlo, hay unas entradas por acá. La entrada va más o menos así. La primera entrada va así, la segunda entrada va así. Voy a tratar como de escribir, bueno, de rayar un poquito. La primera entrada va así y tiene las flechas hacia adentro, ¿cierto? La segunda entrada va de la siguiente manera, y estas también, como la flecha va para acá y la otra va para acá, entonces ambas se alinean, por así decirlo, y forman esta flecha. Por otro lado, en este caso, esto sale, pum, sale, formando evidentemente unas flechas hacia acá. Y esto también pues tiende a salir, ¿cierto? Formando unas flechas hacia acá. Por lo tanto, el único punto en donde se efectúa el equilibrio, aunque el equilibrio no es estable, en este caso tenemos un equilibrio de tipo inestable. ¿Por qué? El equilibrio inestable se da porque, digamos, en la economía tanto el capital como el consumo no se estabilizan, es decir, si hay un consumo alto, usualmente el capital baja, contrariamente si hay un consumo bajo, el capital siempre sube, etc. Entonces por ello el equilibrio es inestable. Equilibrio es inestable y eventualmente tenemos un punto silla. Conclusión, por lo tanto, tenemos un punto silla debido a que los vectores no están, digamos, o no se alinean de manera perfecta, por así decirlo. Es decir, hay vectores que ingresan, hay vectores que salen, hay otros vectores que eventualmente salen, y tenemos un punto silla. Bueno, básicamente eso es todo. Ya tenemos, digamos, planteado todo el modelo de Ramsey con progreso tecnológico. Eso es todo. Muchas gracias.